Muy buenas tardes. Disculpen la tardanza para los que no habían visto la clase de discipulado la vez pasada. Pues se me olvidó apretarle grabar a la clase. Y pues ya, yo di toda mi clase y cuando cerré la pantallita y esperé que apareciera el mensajito de que se estaba procesando para guardarse, descubrí que no lo había grabado y dije, doble trabajo. Pero bueno, seguimos con nuestra clase. Hemos estado viendo las excusas para no discipular. Vimos primeramente la excusa número 1, no quiero estar en una posición de autoridad. Luego la excusa número 2, el discipulado intencional convierte a los amigos en proyectos. La excusa número 3, simplemente no siento hacerlo y no tengo tiempo para ello. También vimos que es solamente una excusa. Luego vimos la excusa número 4, no tengo nada que pueda enseñar. Vimos que en realidad todos tenemos algo que podemos enseñarle a alguien. Hoy vamos a ver la excusa número 5 y luego vamos a ver algunas cosas finales. La excusa número 5, no tengo dones para discipular a otros. Y pues vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que nos ayudes a estar dispuestos a discipular a otras personas, que ayudes a que la iglesia se convierta en un campo de discipulado, donde más y más miembros de la iglesia empiecen a ser dirigidos a buscar tu rostro, a ser dirigidos a andar contigo, andar siguiéndote día con día. No es una situación, no es algo fácil, no es algo fácil, Señor, pero definitivamente es algo necesario. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te doy por cada hermana dispuesta a tomar la clase. Te pido, Señor, tu bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a pues pasar a la clase del día de hoy. Vamos a estamos en el seminario básico, excusa 2, 3, 4, esta es la 5. No tengo dones para discipular a otros. Necesitamos reconocer, hermanos, hermanas, que todos tenemos dones diferentes que podemos pasar a cristianos más jóvenes. Es cierto, no todos tenemos todos los dones, definitivamente, y algunos tienen unos dones que son más especiales para discipular, como el don de enseñanza, por ejemplo, o el don de fe, pero otros, pues pudieran decir, pues no, yo no tengo ningún don. Recuerde, si tiene usted el don de criticar, no trate de pasárselo a otro hermano. El don de criticar no es don, quién sabe qué será, pero a veces está presente y es muy terrible cuando lo usamos a la hora de discipular, cuando empezamos a juzgar, a criticar, a mencionar a otras personas, lo que hacen mal y estar hablando mal de otras personas y cómo llegaron vestidos a la iglesia y todo ese tipo de cosas. Bueno, si usted tiene ese don, empiece a pedirle a Dios que le limpie su corazón, porque es terrible ese don. Entonces, pero en realidad todos tenemos dones que podemos pasar en cierta manera, que podemos expresar y que podemos ver cómo Dios lo usa para ayudar a otros cristianos más que van en crecimiento para poder también descubrir sus propios dones. Por el otro lado, hay que recordar que el discipulado se trata fundamentalmente de llevar personas a la verdad de Dios. Así que independientemente del don que tengamos, sí es algo importante que como cristianos ayudemos a otros hermanos a dirigirse hacia la palabra de Dios, a mirar a Cristo. Y eso lo puede hacer cualquier hermano, o sea, que tiene el don de lenguas, diríamos, o algo así. Pero bueno, todos tienen un don y pueden pasarlo a otro y pueden ayudarlo. Por el otro lado, es necesaria la iglesia. Aquí sí lo pueden notar. ¿Por qué es necesaria la iglesia y por qué no podemos hablar de discipulado sin pensar en la iglesia? Es cierto, no tenemos todos los dones y probablemente quizás alguno piensa que no tiene un don específico que ayude a discipular, pero otros hermanos en la iglesia sí. Así que no es para nosotros y no debe ser para nosotros un problema que a la hora de discipular veamos que hay algún hermano que necesita de la ayuda de otro hermano específico que nosotros sabemos, ese otro hermano puede ayudar a mi discípulo a crecer y lo encaminamos. No es
No debe de ser así como que, no, este discípulo es mío y si no crece según bajo mi sombra, entonces no va a poder crecer. Eso también es un espíritu muy malo, una actitud muy terrible. Entonces, pues todos tenemos dones, todos queremos llevar a otros a la verdad de Dios, todos hacemos el trabajo en equipo. Llega un hermano, oye, hermano, fíjate que tengo un hermano que necesita, que tiene este problema y yo sé que tú has podido, sabes algo al respecto, ¿me puedes ayudarle? Y el otro hermano tiene que decir, sí, claro, nada de, no, que se las arregle. Como primero corrió a ti, entonces hay que se arregle como, no, eso tampoco es bueno. Entonces, con todo esto, pues vemos las 5 excusas que hay para no discipular a otros. Y ahora pues vemos venciendo los temores del discipulado. Muchos de nosotros tenemos ciertos temores a la hora de discipular y el temor es saludable. Es saludable y se espera que haya. Cuando uno piensa en Mateo capítulo 18, versículo 6, Mateo 18, 6, lo podemos leer, Mateo capítulo 18, versículo 6, dice así, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vemos el compromiso. Realmente no nada más habla de los niños, podemos incluir en esto en un aspecto un poquito más amplio a todos aquellos que van apenas creciendo. Y nos da miedo ser piedra de tropiezo. Y a la hora de discipular, nosotros por nuestras actitudes, por una palabra mal dicha, por un día que nos agarraron de malas y reaccionamos mal, esto se convierta en piedra de tropiezo. Y no queremos serlo. Por otro lado, segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Otra cosa que no quisiéramos ser es un mal maestro. Maestros que digan una falsa doctrina, una falsa, algo pues incorrecto, una herejía inclusive, que lleguemos y entre las pláticas les digamos que la salvación se pierde, o entre las pláticas les mencionemos que la salvación se da por obras o algo así. Yo espero que no. Pero eso nos da, por un lado, nos alienta, si tememos ser piedra de tropiezo, nos alienta a ser cuidadosos con nuestra forma de ser y conducirnos en la vida. Si nos da miedo ser falsos maestros, nos alienta a estudiar más adecuadamente las escrituras. Cuando nos comprometemos, cuando nos comprometemos a discipular a alguien, nos convertimos en una persona de gran influencia. La gente nos toma como modelo. Y en verdad no queremos enseñar o dar un ejemplo falso o enseñar algo falso. Y por eso digo, el temor eh, pues digamos, correcto, sentir ese temor. Entonces, ese temor nos debe de llevar no a no quererlo hacer, porque ya vimos que es un mandato bíblico el hacer discípulos. Entonces, la opción no es no hacerlo. La opción es cuidar más nuestra forma de ser y conducirnos y estudiar más la palabra de Dios. Ahora, en ese sentido, hay que lidiar con temores comunes, y temores comunes que desarrollamos a la hora de, discipular. A veces pensamos, es que nuestro amigo nos hará preguntas que no podremos contestar. Eso es algo así como que, ¿y qué tal si me pregunta algo que yo no pueda contestar? Que me diga, oiga, hermano, ¿y con quién se casó Caín? Oiga, hermano, ¿y por qué dicen por ahí que hay cierta contradicción en la palabra de Dios? Bueno, hay que prepararnos. Y hay veces que hacen una pregunta que no podemos contestar. Podemos ser, debemos ser honestos y decir, mira, eso ahorita no te lo puedo contestar, pero la siguiente vez que te vea, o a la brevedad posible te contesto esa pregunta que me estás haciendo. A lo mejor temes decir algo equivocado.
eso también es una posibilidad. No nada más en doctrina, sino a lo mejor, me acuerdo de una vez que, que estaba discipulando a alguien en un sentido de darles lecciones, un estudio bíblico a alguien, más bien, le estaba dando un estudio bíblico a alguien, y hubo 2 semanas que llegué a su casa y no había nadie. Tocaba y no había nadie. Y después de 2 semanas toqué y salieron la familia y entré y estuvimos platicando y me dice, quiere conocer a mi bebé. Y yo dije, estaba embarazada. No, hombre, la señora se puso roja y me dijo, poco creía que estaba gorda. A veces nos pasan esos detallitos. Bueno, yo estaba más chavo. Entonces, a veces nos pasa detallitos muy así como que vergonzosos que uno dice, ya me amolé. Pero bueno, no tenemos que tener miedo a ello. A veces pensamos, bueno, es que mi temor es que no vamos a vivir una vida cristiana perfecta frente a nuestro amigo. Y eso es una realidad. No vamos a vivir una vida perfecta frente a nuestro amigo o nuestros conocidos, pero nuestra forma de cómo lidiar con nuestros pecados y con nuestros errores también se convierte en una forma de discipular. Si nosotros nos equivocamos y somos groseros con alguna vez, pero no corregimos el error, no estamos dispuestos a pedir perdón y a corregir el error, pues obviamente eso vamos a modelar y realmente no les va a impresionar nuestro testimonio. Pero si somos capaces de ser honestos y de corregir el error, seremos un buen modelo de cómo se corrigen los errores y las equivocaciones. Alguno dirá, y sí, también creo que podemos decir, es que soy muy inmaduro para ayudar a alguien. Y bueno, es que es difícil medir la madurez. Algunos piensan que la madurez viene con los años. Recuerden, la sabiduría, en cierta manera, más bien la experiencia llega con los años, pero no necesariamente la madurez, mucho menos la sabiduría. La sabiduría y la madurez que vienen de la mano no siempre vienen con los años, más bien siempre vienen de andar en Cristo. Entonces, otro de los temores es que podríamos fracasar en eso, que nos da miedo el rechazo. Y en verdad sentimos cuando un hermano o una hermana a la cual discipulamos fracasa, se convierte en nuestro fracaso, en cierta manera, y lo sentimos así. Así que muchos dicen, no, yo ya tengo muchos fracasos como para que encima agarre otro más. Todas esas cosas están ahí. Y tenemos que encontrar maneras de trabajar a través de nosotros en medio de nuestras limitaciones. En 1 Corintios capítulo 16, versículos 10 al 11. 1 Corintios capítulo 16, versículos 10 al 11, dice así, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Una de las características de Timoteo era que, por las cosas que vemos en las escrituras acerca de él, era que era un poco, diríamos, tímido, un poco cobarde. Y aún así, Pablo no dice, no, ni le hagan caso. Y sabes que Timoteo, regrésate a tu casa. No, Timoteo fue alentado por Pablo para que él continuara haciendo su trabajo y lo hiciera bien. Luego, en capítulo 1 del mismo pasaje, capítulo 1, versículo 15, vemos en 1 Corintios capítulo 1, no 15, versículo 25 al 27, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vemos en ese pasaje que Dios trabaja a través de lo necio, lo humilde, lo despreciado, lo débil del mundo. Y en esa descripción estamos incluidos nosotros. Así que podemos decir, estar confiados no depende de nosotros, depende de Dios que ha decidido usarnos. Así que sí, sentimos cierto temor y sentimos cierta miedo al fracaso, miedo a lo que vayan a preguntarnos, todo eso. Bueno, tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor y Él hará esa obra
en darnos valor a nosotros y en usar a nosotros a pesar de nuestras debilidades. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Noten esas características que Dios nos ha dado para poder hacer la obra de discipulado. Poder, amor, dominio propio. Esas tres cosas las vamos a necesitar y nos ayudarán a poder vencer nuestros temores, nuestros miedos. Luego, 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, Dios nos manda a ser ejemplo de otros creyentes en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de llevar nuestra vida, nuestro amor, en nuestra fe. Y recordemos, no somos perfectos, pero podemos modelar confesión, arrepentimiento, oración, acción de gracias por el perdón. Es otra cosa que, como les decía hace rato, podemos modelar a otros. ¿Cómo manejamos nosotros nuestros tropiezos? ¿Cómo manejamos nosotros nuestras caídas y nuestros errores? ¿De manera humilde o las omitimos, no las tomamos en cuenta o realmente nos ponemos a la defensiva? ¿Cómo modelamos, eh, cómo modelamos las actitudes hacia nuestros propios pecados? Entonces se convierte también eso en una manera de discipular y de ayudar. Entonces, a pesar de los temores involucrados, en ello, el discipular trae recompensas. Necesitamos agarrar coraje y convertirnos en instrumentos de Dios porque hay una recompensa muy grande en poder en discipular. La otra cosa que tenemos que recordar es que Dios nos escoge para hacer su buena obra. Es en Él en quien descansamos para poder hacer su obra. Y en última instancia, Dios no depende de nosotros, sino de nuestras propias, sino de su palabra. No depende de nosotros, sino de su palabra. Cosas que podemos hacer de manera práctica después de haber tomado esta clase. Escriba en un cuaderno, en una nota, sus propias barreras y excusas para el discipulado y vea si son reales o simple y sencillamente son solamente eso, excusas. Segunda cosa que tiene que tienen de tarea, piensen en su agenda. Piensen en su agenda y vean si hay alguna cosa que pudieran quitar para meter ahí un tiempo para compartir con otras personas. Y tercero, tome alguna enseñanza de lo que hemos estado viendo y coméntelo con un amigo, no con otro compañero de clase de este seminario, sino con otro amigo. Coméntenlo, platíquelo y, y mediten, ayúdenle a meditar y animar a que cuando sea posible, él también pueda tomar la clase o ella también pueda tomar la clase. Bueno, con esto prácticamente terminamos. Son cosas que hay que hacer en esta ocasión. Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Espero que ahora sí grabe la clase desde un principio. Bueno, vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que nos hagas buenos discipuladores. Aquellas excusas que nos impiden discipular, Señor, que las podamos poner a tus pies y con el poder de nuestro Señor Jesucristo podamos conquistarlas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por ellos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos este próximo viernes ya en esta semana. Mañana, que Dios les bendiga.